El profesor Krill se ajustó el visor de seguridad cuadricular por tercera vez esa mañana. Sus dedos, que sostenían el traje de contención de nivel 9, temblaban levemente al asegurar el último pestillo. El avanzado laboratorio de Xenobotneis de la Universidad Galáctica bullía con la energía nerviosa que suelen reservar las unidades de desactivación de bombas, lo cual, dado el plan de clase de hoy, no era del todo inexacto. Clase, anunció Krill, su traductor, que convertía sus mandíbulas chasqueantes en un perfecto estándar galáctico. Hoy estudiaremos la hoja daga carmesí. Por favor, verifiquen que sus sellos atmosféricos funcionen. No permitiré otro incidente como el evento de esporas del semestre pasado. Su asistente, Belna, una anfibia metódica cuya especie evolucionó en un planeta donde todo era educado y nada intentaba matarte, repasó la lista de verificación de seguridad con religiosa devoción. Guantes de triple capa, listos. Protectores faciales sellados a presión, listos. Estaciones de descontaminación de emergencia activas, listos. Era de las que resaltaban sus puntos fuertes. El espécimen en cuestión se encontraba en un cubo de contención con bloqueo cuántico en el centro del laboratorio. Sus hojas carmesí parecían latir con una malicia apenas contenida. La hoja daga carmesí tenía una reputación. Había exterminado 17 civilizaciones, 3 de ellas accidentalmente, las demás, porque alguien pensó que podría convertirla en arma. Se equivocaron. La planta, en cambio, las convirtió en armas. El perfil de toxinas de este espécimen, continuó Krill, mostrando una pantalla holográfica que parecía un panel de pruebas de un tribunal de crímenes de guerra, incluye 14 compuestos separados, cada uno capaz de inutilizar los principales sistemas orgánicos. El tiempo de exposición a la mortalidad para la mayoría de las especies basadas en el carbono es de aproximadamente 47 segundos. Los 12 estudiantes en sus cápsulas de contención individuales asintieron con nerviosismo, excepto una cápsula, la cápsula humana, que estaba vacía. La antena de Krill se crispó con irritación. ¿Alguien ha visto a Jake Hoffman? La puerta del laboratorio se abrió con un silbido. Jake entró tambaleándose, con aspecto de haber perdido una pelea con su despertador y posiblemente también con lo que fuera que pasara por alcohol en la fiesta del cuadrante Z de la noche anterior. Su traje de contención colgaba parcialmente desabrochado sobre lo que parecían ser unos pantalones de pijama y una camiseta que decía: «Sobreviví a la Tierra, y solo me quedó este miedo existencial». Lo siento», murmuró Jake, arrastrando los pies hacia su cápsula. «Me quedé dormido. Me perdí algo importante». Las membranas oculares de Belna se agitaron con angustia. «Jake, no puedes entrar así como así a una sesión de riesgo biológico de nivel 9 con la vestimenta inapropiada. Los protocolos existen para tu seguridad». «Claro. Sí, seguridad», dijo Jake, forcejeando con la cremallera de su traje mientras intentaba equilibrar el sustituto de café que había cogido de la máquina expendedora. El líquido dentro era de un color que no se encuentra en la naturaleza. Al menos no en la naturaleza que quería que sobrevivieras. Entendido. Muy seguro. Mucho protocolo. El profesor Krill emitió un sonido como el de una tetera con un ataque de ansiedad. En los 6 meses transcurridos desde que la humanidad había obtenido la membresía provisional en el programa de intercambio académico galáctico, había aprendido que los humanos trataban las normas de seguridad como la mayoría de las especies trataban los horóscopos. Interesante en teoría, en la práctica, en gran medida ignorado. Señor Hoffman, por favor, selle su cápsula de contención inmediatamente. Estamos trabajando con un espécimen que podría matarlo antes de que termine de decir la palabra socorro. Jake finalmente logró subirse la cremallera del traje y se desplomó en su cápsula, presionando el botón de sellado. Genial. Genial. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? ¿Es esto como un crédito extra o algo así? Porque realmente necesito subir mi calificación después del incidente con el gritón fotosintético. No hablamos de ese incidente, dijo Krill con firmeza. Y no,
Este es un currículo obligatorio. La hoja de daga carmesí representa uno de los especímenes botánicos más peligrosos del espacio conocido. Genial, dijo Jake, reprimiendo un bostezo que sugería que aún le faltaban varias horas para recuperar la conciencia. Su estómago rugió audiblemente a través del sistema de comunicación de la cápsula. Se había saltado el desayuno otra vez. Las ofertas matutinas de la cafetería de la universidad habían sido algo llamado pasta nutritiva número 7, que sabía a tristeza mezclada con el concepto de arrepentimiento. El profesor Krill inició la secuencia de apertura de los cubos de contención, brazos robóticos extendiéndose desde las paredes para manipular el espécimen con la delicadeza de un cirujano y la cautela de quien desactiva su 10ª bomba del día. Observe la estructura de la hoja. Observe las formaciones cristalinas a lo largo de los bordes. Estas contienen sacos de neurotoxinas concentradas. Jake entrecerró los ojos hacia la planta. Desde su ángulo, a través de su protector facial ligeramente empañado, y con su cerebro operando quizás al 30% de su capacidad, la hoja de daga carmesí parecía menos un crimen de guerra botánico y más como la rúcula que su compañero de cuarto guardaba en su mini refrigerador. Su estómago volvió a rugir, esta vez con más insistencia. Jake tenía lo que sus amigos en la Tierra llamaban instintos de supervivencia cuestionables y lo que su madre llamaba eso de no pensar antes de hacer literalmente nada. Estaba a punto de levantar la mano para preguntar si habría un descanso para comer algo cuando el destino, la mala toma de decisiones y la baja de azúcar en la sangre colisionaron en una tormenta perfecta de imprudencia biológica. Los brazos robóticos del profesor Krill se movían con precisión glacial, rotando el espécimen de hoja de daga carmesí exactamente 0,3 grados para mostrar la estructura de su superficie ventral. Cada movimiento era calculado, controlado, cauteloso. Esto era Xenobotney en su máxima expresión. Pura observación académica con un sano respeto por las cosas que podrían disolver tus órganos internos. Observen las variaciones de pigmentación, narró Krill, con la voz adoptando el tono reverente que suele reservarse para ceremonias religiosas o núcleos de antimateria en difusión. Esto indica el nivel de madurez de la planta. Una hoja de daga carmesí completamente madura contiene suficiente toxina como para contaminar el suministro de agua de una pequeña luna. La capacidad de atención de Jake, que nunca fue su punto fuerte en las mejores circunstancias, estaba en ese momento en llamas. Sus ojos se nublaron mientras Krill hablaba monótonamente sobre estructuras celulares y composiciones químicas. Las palabras se convirtieron en ruido de fondo, como música de ascensor compuesta íntegramente de jerga científica. Sin embargo, lo que sí notó la deteriorada concentración de Jake fue que alguien aparentemente había dejado una placa de muestra en el mostrador lateral de su cápsula de contención. Debía ser uno de esos materiales de aprendizaje complementarios que Velna siempre preparaba. Era así de considerada. Siempre dejaba materiales de estudio extra por ahí. El hecho de que la muestra brillara tenuemente roja y estuviera en un plato etiquetado como peligro extremo, no tocar en 17 idiomas, por alguna razón, no se registró en el cerebro falto de cafeína de Jake. Su estómago emitió otra queja, esta al borde del motín. Jake miró la muestra de hoja. Realmente parecía rúcula, esa verdura picante para ensalada que su exnovia había insistido en que valía $12 la bolsa en el mercado orgánico. Había comido bastante. Probablemente no había problema. El protocolo de contacto dérmico requiere un mínimo de 4 capas de barrera, decía Krill, completamente absorto en su demostración. Incluso la exposición microscópica puede provocar un fallo sistémico catastrófico en cuestión de minutos. Jake tomó el plato de muestra, mientras su mente repasaba el proceso de pensamiento extremadamente lógico de comer hojas hambrientas, por lo tanto, comer hojas. Era el tipo de razonamiento que había llevado a la humanidad a la cima de la cadena alimentaria de la Tierra y también a casi extinguirse varias veces. Se metió la hoja de daga carmesí en la boca. El zumbido ambiental del laboratorio pareció detenerse. El tiempo mismo pareció hipar. Jake masticó experimentalmente.
La textura era definitivamente similar a la de la rúcula. Sin embargo, el sabor, ahí era donde las cosas se ponían interesantes. Imagina lamer una batería mientras alguien te describe el color del dolor. Picante, metálico, con notas de arrepentimiento instantáneo y un final que sugería que sus papilas gustativas estaban pidiendo jubilación anticipada. Dijo Jake con la boca llena de apocalipsis botánico. Necesito sal. Los ojos de Belna, los tres, se clavaron en Jake con el tipo de horror naciente que suele reservarse para ver asteroides acercarse a las superficies planetarias. Su mano palmeada golpeó el botón de alerta de emergencia con tanta fuerza que la consola se quebró. El laboratorio estalló en caos. Las alarmas chillaron. Las luces rojas de advertencia parpadearon. Los protocolos de emergencia automatizados se activaron con el entusiasmo de sistemas que habían estado esperando este momento exacto durante toda su existencia. La cabeza del profesor Krill giró 180 grados, algo anatómicamente normal para su especie, pero aún así profundamente inquietante. Sus mandíbulas se abrieron y cerraron en silencio. Entonces emitió un sonido como el de un triturador de basura intentando procesar cubiertos y se desplomó en el suelo desmayado, con las extremidades temblando ocasionalmente. Jake del espécimen. Belna gritó por el canal de emergencia. Repito, el humano consumió la hoja de daga carmesí. Inicien protocolos de vigilancia de la muerte. El contacto es el pariente más cercano. Que alguien encuentre el manual ceremonial de derechos de muerte. Jake tragó saliva y se arrepintió de inmediato al notar el regusto. Fue como hacer gárgaras con arrepentimiento líquido y centavos. Vale. Sí, eso no era rúcula. Mi culpa. ¿Alguien tiene agua? ¿O como aderezo ranch? El rancho vendría de maravilla ahora mismo. Los demás estudiantes se habían apretado contra la parte trasera de sus cápsulas de contención lo más lejos posible de Jake. Uno de ellos, una entidad gaseosa llamada Wisp, había alcanzado un estado superior de materia por puro miedo. Drones de alerta médica invadieron el laboratorio en segundos. Sus escáneres apuntaron a Jake como si fuera un fascinante experimento científico a punto de convertirse en una advertencia. La espuma de contención de emergencia comenzó a desplegarse desde las boquillas del techo porque, al parecer, el protocolo para humanos que comen plantas mortales era asumir que todo está contaminado y enterrarlo. ¿Cómo se siente?, preguntó un dron con la voz excesivamente tranquila de los sistemas automatizados de W, programados para dar malas noticias con suavidad. Por favor, describa sus síntomas para el registro médico que usaremos para documentar sus últimos momentos. Jake eructó. El sonido resonó por su cápsula de contención con la irrespetuosa indiferencia de alguien que acaba de violar todas las normas de seguridad jamás escritas. Disculpe, dijo automáticamente, porque su madre lo había criado con buenos modales, aunque no con sentido común. La verdad, tengo muchísima hambre. ¿Ya es hora de comer? ¿Qué sirven hoy en la cafetería? Por favor, no digas pasta nutricional número 7. Comeré cualquier otra cosa. Los drones pausaron su escaneo. Sus sensores se recalibraron. Uno de ellos emitió un pitido confuso que sugería claramente que su programación no lo había preparado para una situación en la que la víctima preguntara por opciones de comida. En el suelo, el profesor Krill recuperó el conocimiento el tiempo justo para escuchar la pregunta de Jake, gimió suavemente y se desmayó de nuevo. El doctor Thorne se materializó en el laboratorio 7 minutos después, lo cual fue impresionante considerando que había estado a 3 sectores de distancia realizando un examen físico de rutina a un diplomático que respiraba metano. Era un cristallón, lo que significa que su cuerpo estaba compuesto de matrices de silicio vivientes que refractaban la luz de una manera que hacía que mirarlo directamente se sintiera como mirarlo a través de un prisma muy crítico. Su especie había desarrollado una memoria perfecta, un procesamiento lógico impecable y una tolerancia absolutamente cero a las tonterías biológicas. Se había preparado mentalmente para lo peor. Los humanos eran nuevos en la comunidad galáctica,
y su biología seguía siendo en gran medida un misterio envuelto en un enigma y aparentemente frito a juzgar por sus cavidades alimentarias. Esperaba convulsiones, colapso celular, posiblemente descompresión explosiva de órganos internos. Incluso había traído la cámara buena para la documentación de la revista médica. Lo que encontró en cambio fue a Jake Hoffman sentado con las piernas cruzadas en su cápsula de contención, revisando su bloc de datos con aspecto aburrido. «Bien, doctor», dijo Thorne, con la voz como campanillas de viento en una crisis existencial. «Documentemos el fallecimiento antes de que se produzca la mortaja del aparejo». «No estoy muerto», dijo Jake sin levantar la vista. «Sí. Bueno, la negación es una etapa común del proceso de morir. Muy normal. Por favor, describa sus síntomas para que conste. Sensaciones de ardor, parálisis, sensación de que su ADN se deshace como un suéter barato. O sea, me duele la cabeza, pero probablemente sea por el Z-Mixer de anoche. La cerveza casera de Torak no es ninguna broma. Además, me muero de hambre. ¿Morir da hambre? Porque si es así, la evolución realmente falló en esa elección de diseño». La estructura cristalina del doctor Thorne parpadeó confusa. Extendió un aparato de escaneo que parecía un instrumento médico diseñado por alguien que había visto fotos de instrumentos médicos, pero malinterpretó fundamentalmente su propósito. Las lecturas regresaron de inmediato. Las miró fijamente, repitió el escaneo, comprobó la calibración, escaneó una mesa cercana para confirmar que el equipo funcionaba. Escaneó a Jake de nuevo. «Esto es imposible, doctor», dijo Thorne rotundamente. «¿Qué estoy súper muriendo? ¿Es como una muerte turbo? No te estás muriendo en absoluto. De hecho, según estas lecturas, estás en perfecto estado de salud. Ligeramente deshidratado, con un nivel elevado de alcohol en sangre y un colesterol preocupante, pero por lo demás, estás bien. Más que bien. Tu actividad celular ha aumentado ligeramente». Jake finalmente levantó la vista de su tableta de datos. «Genial. Entonces, ¿puedo ir a comer?» «Para nada». La voz de la doctora Thorne subió varias octavas, lo que para una forma de vida cristalina sonaba como si alguien tocara un xilófono durante un terremoto. «Consumiste la hoja de daga carmesí. Deberías estar muerta hace aproximadamente 6 minutos. Tu existencia continua viola varias leyes toxicológicas establecidas». Belna, que había estado de pie en la esquina actualizando su testamento, se acercó con cautela. «Doctora Thorne, quizás los instrumentos estén fallando. El perfil de toxinas de la hoja de daga carmesí está bien documentado. 14 compuestos letales separados. Aquí, puedo abrir el informe». Su tableta de datos mostró una lectura holográfica que parecía como si alguien hubiera combinado una tabla periódica con un tablero de misterio de asesinato. Neurotoxinas que desactivan la función sináptica en segundos. Coagulantes sanguíneos que convierten los sistemas circulatorios en masas sólidas. Disruptores celulares que convencen a tus propias células de dejar de trabajar. La toxina primaria por sí sola, leyó Belna, con la voz ligeramente temblorosa, causa una falla inmediata de la cascada neurosáptica en el 99,7% de las especies conocidas. Los compuestos secundarios incluyen agentes hemolíticos, desnaturalización de proteínas y algo llamado compuesto X7, que no hemos identificado por completo porque todos los que lo estudiaron murieron. ¿Qué?, dijo Jake. «Ahora sí que me interesa. Suena bastante raro. Aunque es raro que solo sepa a centavos picantes. He tenido peores». El profesor Krill, que por fin se había recuperado lo suficiente como para ponerse de pie con la ayuda de un dron médico, se tambaleó hacia el grupo. Su antena se desplomó por el trauma. «¿Cómo es posible? He enseñado Xenobotany durante 43 ciclos. He visto a esta planta matar con exposición microscópica. Una vez vi a un colega sufrir una insuficiencia orgánica catastrófica porque estaba en la misma habitación cuando se filtró un sello de contención. Llevaba equipo de protección completo. Aún así,
murió. Y este humano simplemente se lo comió y quiere comer. Jake se encogió de hombros, lo que aparentemente era un gesto humano que se traducía aproximadamente como: no tengo explicación y posiblemente ningún instinto de supervivencia. El Dr. Thorne realizó otro escáner, esta vez centrándose en el sistema digestivo de Jake. Las lecturas tenían aún menos sentido que antes. El ácido de tu estómago está descomponiendo la materia vegetal a un nivel de pH que no debería existir en los organismos biológicos. Tu hígado procesa las toxinas como si fueran una molestia leve. Tu sistema inmunitario parece estar confundido sobre si debería responder o no. Está enviando, está enviando, está enviando, está enviando, el equivalente celular del emoji de encogimiento de hombros. ¿Es malo?, preguntó Jake. No lo sé. La biología humana no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. La compostura clínica habitual del Dr. Thorne se resquebrajaba como un ser cristalino bajo estrés extremo. ¿Qué comen los humanos en su planeta que los prepare para esto? Jake lo pensó. O sea, cosas normales. Pollo, ternera, verduras, alitas picantes, café, pimientos, alcohol. Ese sushi raro de gasolinera. Probablemente sea una mala idea, pero son las 3 de la mañana y tienes hambre. No sé qué significan la mayoría de esas palabras, pero todas suenan amenazantes, dijo Jake en voz baja. Jake eructó de nuevo, más suave esta vez. Ora, disculpen. En serio, ¿alguien me va a decir cuándo es el almuerzo? Incluso me conformaría con el ritmo nutricional número 7 a estas alturas. El profesor Krill emitió un leve gemido y se sentó pesadamente en la silla más cercana, que no estaba diseñada para su especie, y se desplomó al instante. La Junta Académica de Emergencia se reunió en la sala de conferencias más grande del University Hall en menos de una hora, algo sin precedentes. Generalmente, las juntas académicas se movían con la velocidad y urgencia de la deriva continental. Pero cuando un estudiante sobrevive casualmente a algo que históricamente había servido como un evento de nivel de extinción para múltiples civilizaciones, la burocracia de repente descubre la aceleración. El decano Bra, una especie de nube de gas flotante que se comunicaba mediante cambios de color y lamentaba profundamente haber aceptado un puesto administrativo, pulsó un naranja agresivo que se traducía aproximadamente como: que alguien explique esta tontería de inmediato. El Dr. Thorne proyectó sus escaneos médicos en la pantalla central hueca. Como pueden ver, el humano designado Jake Hoffman consumió aproximadamente 23 gramos de hoja de daga carmesí. Esto debería haberle causado la muerte inmediata. En cambio, preguntó por el almuerzo. Opciones. Quizás la fisiología humana tenga inmunidad natural, sugirió la profesora Glim, un ser parecido a una babosa que se especializaba en biología evolutiva y se desplazaba por los comités de titularidad como sus antepasados lo hacían lentamente por los jardines, dejando un rastro. Esa fue mi hipótesis inicial, dijo el Dr. Thorne, mientras su forma cristalina se oscurecía, sugiriendo frustración. Así que interrogué al humano extensamente sobre la biología terrestre y sus hábitos alimenticios. Lo que descubrí es mucho peor que una simple inmunidad. Jake estaba sentado en una silla especialmente reforzada en el centro de la sala, rodeado de miembros de la Junta que mantenían lo que claramente consideraban una distancia segura. Estaba comiendo algo de un paquete arrugado etiquetado como papas fritas picantes de la muerte. Advertencia: puede causar arrepentimiento, con una calavera de dibujos animados que parecía estar sudando. Bien. Repasa esto. La decana Bra latía con un color verde enfermizo. ¿Qué consumen exactamente los humanos habitualmente? Bueno, dijo Jake, masticando ruidosamente una papa frita. El desayuno suele ser café, que supongo que está hecho de semillas tostadas. A veces huevos, que son embriones de aves sin fertilizar, tocino, que es carne curada de un animal que nos comería sin dudarlo si tuviera la oportunidad. Los fines de semana, tal vez panqueques con jarabe de arce. Basta.
La profesora Glim interrumpió, retrayendo ligeramente los pedúnculos oculares. Explícanos el café. Dijiste semillas tostadas. Sí, de granos de café. Bueno, en realidad no son granos. Son bayas o algo así. En fin, se tuestan, se muelen y se pasa agua caliente por los granos. Tiene cafeína, que ayuda a despertar. El doctor Thorne sacó un análisis químico. La cafeína es un paro cardíaco documentado en el 73% de las especies galácticas. Su uso está prohibido en 42 sistemas como sustancia controlada. Los humanos beben esto voluntariamente por placer. O sea, no se trata exactamente de placer. Se trata de supervivencia. ¿Alguna vez intentaste superar la economía galáctica a las 8 de la mañana sin café? Esa es la verdadera sentencia de muerte. Belna, que había estado investigando frenéticamente los hábitos alimenticios humanos en su tableta de datos, emitió un croar ahogado. Y se pone peor. Humanos. También consumen regularmente algo llamado capsaicina. Es el componente activo de lo que llaman chiles picantes. Según esta base de datos, la capsaicina activa los receptores del dolor. Es literalmente un arma química que los humanos ponen en la comida deliberadamente. Añade sabor. Jaque protestó. No se pueden comer buenos tacos sin salsa picante. Eso es ciencia alimentaria básica. Eso no es ciencia alimentaria. Eso es guerra química. El profesor Krill, que había insistido en asistir a pesar de su trauma anterior, se agarraba al borde de la mesa con tanta fuerza que dejaba marcas. ¿Qué más? ¿Qué otros venenos comen ustedes? Jaque pensó en ello mientras comía otra papa frita. Bueno, está el alcohol, que técnicamente es un veneno, pero también un lubricante social. La nuez moscada en grandes dosis puede hacerte alucinar. Las almendras tienen cianuro, pero no lo suficiente como para que importe. Ah, y comemos pez globo en Japón, que es súper venenoso si se prepara mal, pero cuando se prepara bien, se supone que es delicioso. Todavía no lo he probado. Está en mi lista de deseos. ¿Tu lista de deseos? El decano Bra emitió un color que no se traducía, pero que probablemente significaba: he tomado decisiones terribles en la vida que me han traído a este momento. Sí, ya sabes, cosas que hacer antes de morir. Visitar los océanos de la Tierra. Probar el auténtico pez globo. Quizás hacer paracaidismo. De hecho, debería hacer eso último primero, ya que estoy fuera del planeta. ¿Tienen paracaidismo aquí o algo así como lanzamiento orbital? Parece divertido. El doctor Thorne tomaba notas furiosamente en su bloc de datos. Continúa. ¿Qué otras sustancias letales consumen los humanos? Bueno, están los frijoles crudos, que tienen algún tipo de toxina si no se cocinan bien. La yuca también tiene cianuro, pero la mitad del planeta la come, así que descubrimos cómo procesarla de forma segura. Las hojas de ruibarbo te matan, pero los tallos están bien. Los hongos son toda una categoría de dudosos porque algunos son deliciosos y otros te harán rendir el hígado y solicitarán la jubilación anticipada. Y los humanos simplemente intentan comer estas cosas por ensayo y error. Los tallos oculares del profesor Glims tenían completamente retraída en su cuerpo en este punto. O sea, sí, así es como averiguamos que era comida y que no. Alguien se lo comió, y si no murió, ¡boom!, era la cena. Si moría, le pusimos un nombre aterrador y contamos historias al respecto. Un sistema bastante eficiente, sinceramente. Eso no es eficiente. Es un suicidio sistemático con pasos adicionales. Krill estaba de pie ahora, gesticulando salvajemente con sus extremidades. Su especie aprendió cocina mediante un proceso de eliminación, donde la eliminación significaba la muerte. Jaque se encogió de hombros de nuevo. Ese gesto magníficamente inútil. O sea, cuando lo dices así, suena mal, pero funcionó bien. Seguimos aquí. Bueno, la mayoría de nosotros. Algunos no lo lograron, pero eso son estadísticas. Belna, levanté la vista de su tableta de datos.
Su rostro había adquirido un tono verde pálido que sugería que se había arrepentido profundamente de cada decisión que condujo a esta conversación. Según esta base de datos antropológica, los humanos también consumen alimentos fermentados y podridos intencionalmente. El queso azul se describe como queso que se han infectado con moho. El kimchi son verduras fermentadas deliberadamente. Se fomenta el crecimiento de bacterias beneficiosas en la carne madura. Ah, sí, lo fermentado es genial, dijo Jake con entusiasmo. Chucrut, yogur, pan de masa madre, muy buenos para la salud intestinal. Probióticos y todo eso. Su salud intestinal, doctor, repitió Thorne lentamente. Requiere consumir sustancias que constituirían riesgos biológicos en cualquier centro médico de la galaxia conocida. Claro, pero lo llevamos haciendo miles de años, así que nuestros estómagos están bastante acostumbrados. De hecho, eso me recuerda. ¿Tienen queso decente en esta estación? El queso sintetizado de la cafetería sabe a plástico. Cometería delitos menores por un cheddar añejo de verdad ahora mismo. El decano Bra pulsó varios colores en rápida sucesión, ninguno de ellos traducible, pero todo sugiriendo desesperación administrativa. El profesor Krill se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo con un sonido como el de uñas en una pizarra. Propongo que reclasifiquemos la Tierra inmediatamente. Estos seres son anomalías biológicas. Son químicos ambulantes. Plantas procesadoras. Tienen mucha hambre. Interrumpió Jake esperanzado. Porque definitivamente ya pasó la hora del almuerzo y empiezo a sentirme molesto. Eso es hambre más enojo. Es algo humano. No quieren verlo. Los miembros de la junta intercambiaron miradas o gestos equivalentes para especies sin ojos. La moción fue aprobada. El decano Bra latía en un gris derrotado. Por la presente, la Tierra queda reclasificada como un mundo mortal de clase 7, subiendo de clase 4. Y que alguien le traiga algo de comer al humano antes de que coma algo que no debería. El doctor Thorne pasó los siguientes 3 días realizando todas las pruebas conocidas por la ciencia médica galáctica e inventando varias nuevas por pura desesperación. Su informe final, presentado en un aula abarrotada, tenía la energía de una investigación forense combinada con una crisis filosófica. Damas, caballeros y entidades incorpóreas, comenzó el doctor Thorne, su estructura cristalina refractando las luces de la sala de conferencias de una manera que sugería que no había estado durmiendo bien. He concluido mi análisis exhaustivo de la biología digestiva humana. Los hallazgos son inquietantes. La pantalla holográfica detrás de él se iluminó con una imagen de la anatomía interna humana que parecía como si alguien hubiera diseñado una planta de procesamiento químico y luego preguntara, ¿y si la hiciéramos coincidir con el hígado humano? El doctor Thorne continuó, es esencialmente una planta de procesamiento de residuos industriales. Filtra toxinas a una velocidad que requeriría un reactor de fusión dedicado en cualquier equivalente mecánico. Puede regenerarse a partir de tan solo el 25% de su masa original. Trata el alcohol, que es literalmente veneno celular, como una rutina. El profesor Glim levantó un ojo. Seguramente es una exageración. Ojalá lo fuera. Observe. El doctor Thorne mostró una tabla comparativa. El sistema de filtración promedio de cristales procesa 0,003 microgramos de toxinas por ciclo. El hígado humano procesa aproximadamente 1,4 kilogramos al día. No es una errata. Los humanos operan a niveles de exposición a toxinas que se considerarían desastres ambientales en la mayoría de los mundos civilizados. Belna, sentada en la primera fila con su bloc de datos, había estado recopilando su propia investigación. Doctor Thorne, he estado investigando la composición ácida del estómago humano. Los niveles de pH. No puede ser correcto. He comprobado mis fuentes 3 veces. Son correctas. El ácido estomacal humano opera a un pH de entre 1,5 y 3,5. Como referencia, es comparable al ácido de batería.
Sus estómagos son esencialmente baños de ácido móviles que llevan en su interior. Un escalofrío colectivo recorrió al público. Además, dijo el doctor Thorne, ahora en plena forma, los humanos poseen algo llamado apéndice, que no tiene ninguna función aparente, salvo inflamarse ocasionalmente y requerir extirpación quirúrgica. Tienen muelas del juicio que con frecuencia crecen incorrectamente y deben extraerse. Sus columnas vertebrales están mal diseñadas para la locomoción bípeda. Su código genético incluye restos de infecciones virales de hace millones de años. Los humanos son, biológicamente hablando, un desastre que se mantiene unido por pura terquedad y una inexplicable voluntad de sobrevivir. El decano Brax, que rondaba cerca del fondo de la sala, emitió un amarillo interrogativo. Pero son inteligentes. Desarrollan vuelos espaciales. Tienen arte, cultura y matemáticas. ¿Cómo logra una especie tan biológicamente comprometida alcanzar la sensibilidad? Eso, dijo el doctor Thorne, es la parte realmente aterradora. Lo lograron específicamente porque están comprometidos. La Tierra es un mundo mortal de clase 7, tal como lo hemos clasificado. Todo en ese planeta intenta destruir todo lo demás. El clima es hostil. La microbiología es agresiva. La fauna es depredadora. Incluso las plantas son peligrosas. Los humanos no evolucionaron para ser inteligentes a pesar de estas condiciones. Evolucionaron para ser inteligentes debido a estas condiciones. Son el resultado de 4.000 millones de años de rencor evolutivo. Jake, a quien se le había permitido asistir con la condición de sentarse en una sección especialmente marcada, lejos de otros estudiantes, levantó la mano. Una pregunta rápida. ¿Esto afectará mi calificación? Porque creo que comer la planta de la muerte debería contar como crédito extra para algo. Toxicología práctica, tal vez. Señor Hoffman, doctor, dijo Thorne con la paciencia de alguien que ha envejecido varias décadas en 3 días. Sin darse cuenta, se ha convertido en el organismo más estudiado de esta universidad. Su existencia continua ha invalidado 17 libros de texto y ha provocado que 3 profesores soliciten una revisión escéptica por razones existenciales. Su calificación es lo que menos nos preocupa. Entonces, ¿es un sí o no? ¿Es un sí? Tienes una A. Por favor, deja de hablar. El profesor Krill, que había permanecido sentado en silencio durante toda la presentación, finalmente se puso de pie. Su antena se inclinó en señal de derrota. Propongo que prohibamos a los humanos participar en xenobotneis avanzados. Representan un riesgo de contaminación. No para los especímenes, sino para nuestra comprensión de los protocolos de seguridad botánica. El humano no contaminó nada, dijo Belna en voz baja. El humano simplemente reveló que nuestros protocolos fueron diseñados para especies que siguen reglas biológicas predecibles. Los humanos no siguen reglas, biológicas ni de otro tipo. Jake volvió a levantar la mano. En mi defensa, pensé que era rúcula. Eso no te ayuda, dijo Belna. En realidad, continuó Jake, aparentemente decidido a empeorar las cosas. Eso plantea una buena pregunta. ¿Qué no pueden comer los humanos? Por ejemplo, ¿hay algo que esté realmente prohibido? El aula quedó en silencio. Era el tipo de silencio que se produce cuando una sala llena de seres inteligentes se da cuenta simultáneamente de que no saben la respuesta a una pregunta muy importante y tienen miedo de averiguarla. La estructura cristalina del doctor Thorne parpadeó con incertidumbre. Eso es. Actually an excellent question that I do not have a complete answer to. Some mushrooms are lethal to humans. Certain heavy metals, excessive amounts of various substances, but the threshold is disturbingly high, and humans still attempt to consume things even when warned they are dangerous. We call it acquiring a taste, Jake said helpfully. Like the first time you have a black coffee or straight whiskey or really stinky cheese, it's awful. But you kept trying and eventually your body just gives up and accepts it. Adaptation is beautiful. That is not adaptation. That is Stockholm Syndrome for your digestive system,
Professor Krill said weakly. The holographic displays shifted to show news feeds from across the galactic network. Jack's face was everywhere. Human survives category 9 biohazard. The Outworld species its deadly plant. Asks 4 seconds. Is your station safe from humans? Jake had become an accidental celebrity. Though not the kind anyone wanted to be. Students now crossed to the other side of Hallways when they saw him. The cafeteria had created a separate serving area labeled human safe options that was basically used warning labels surrounding protein paste. His roommate had requested a transfer. In conclusion, Dr. Thorne said, wrapping up his presentation, humans represent a unique challenge to our understanding of biology, toxicology, and apparently common sense. I recommend we update all relevant databases, adjust our classification systems, and perhaps invest in better liability insurance. Din bra pels tar is aind gray. Motion carried. This meeting is adjourned. Someone please escort Mr. Hoffman back to his dormitory and ensure does not eat anything along the way. Jake stood up, slinging his backpack over his shoulder. You know, for a school that prides itself on diversity and inclusion, you guys are being really weird about my dietary choices. No one had a response to that, mostly because I was right and they all hated it. 1 week later, Jake returned to Advanced Xenobotany. Professor Krill had spent that week installing what could only be described as a hermetically sealed observation bus in the back corner of the lab. It had its own air supply, reinforced transparent aluminum walls, and a permanent sign reading, Human Containment Zone, do not feed. Good morning, Mr. Hoffman. Krill said with the exhausted politeness of someone who had accepted his fate. Please proceed directly to your designated area and touch absolutely nothing along the way. Morning, Professor Jake said cheerfully, navigating through the lab like a quarantine zone refugee. The other students pressed themselves against their workstations as a passed. Belna had actually constructed a small barrier of textbooks around her space, as if paperback botany guides could protect her from whatever chaos humans represented. Jake sealed himself into his oscillation bus and settled into the chair. Through the transparent wall, a cold Cytoday specimen, a bioluminescent fungus from the Andromeda sector that apparently sang in ultrasonic frequencies when threatened. It looked pretty cool, also completely untouchable from his current position, which was probably the point. Today's lesson, Krill announced, his voice slightly muffled through Jake's bus speakers, will focus on symbiotic relationships in extreme environments. Please observe proper protocol at all times. And Mr. Hoffman, that last part is specifically for you. Got it, Professor? No eating the murder plants. Lesson learned. The class proceeded normally for approximately 43 minutes, which was a new record. Jake even took notice, engaged with the material, and asked a question that was legitimately insightful about fungal reproduction cycles. Professor Krill had begun to relax, his antenna lifting slightly with cautious optimism. Then Jake's stomach growled. The sound echoed through the bot communication system like a biological warning siren. It is only 11:30, Krill said, his antenna immediately dropping again. Surely you cannot be hungry yet. I skipped breakfast, Jake admitted. The cafeteria was serving nutrition past number 4 this morning. It's somehow worse than 7. I didn't think that was possible, but they proved me wrong. Please tell me you brought acceptable food from the designated human safe vendors. Oh yeah, totally. Jake reached into his backpack and pulled out his lunch container. Packed my own stuff today. I opened the container. The contents were immediately visible through the transparent aluminum. Ghost peppers, the kind that measured over 1 million Scoville units and came with warning labels in most civilized systems. A chunk of blue cheese that was more blue than cheese at this point, its mold cultures visible from across the room, and a large thermos of what was unmistakably coffee, black enough to qualify you as a light-absorbing substance.
The lab's atmospheric sensors immediately began registering chemical alerts. Capsaicin detected, fungal spores detected, volatile organic compounds detected. Wellness data pad started flashing warnings. Jaque. Those peppers are classified as non-lethal weapons in 73 systems. The cheese is registering as a biological contamination risk. And that coffee is radiating EAT signatures consistent with industrial solvents. Yeah, but it's also odd, Jaque said, biting into a ghost pepper with the casual confidence of someone whose ancestors had survived the Ice Age through pure spite. Well, technically, the coffee is a beverage, but you get the idea. The other students were staring with a mixture of horror and morbid fascination. The way one might watch a nature documentary about creatures that survive in volcanic vents. Jaque chewed thoughtfully, swallowed, and took a sip of coffee that would have stripped paint off a spacecraft hull. You know what? This is pretty good. I was worried the peppers might have lost some EAT in storage. But nope. Still got that good burn. That good burn, Professor Krill repeated fondly, is what we use to sterilize laboratory equipment adds character. Jaque bit into the blue cheese. The smell contained mostly within his booze, but still detectably escaping through the air circulation system caused wisp to briefly achieve a gaseous state that suggested transcendence or possibly an out-of-body experience. An alarm began blinking on the lab's main console. Not an emergency alarm, but a notification that the facility's automated safety systems had detected a potential biohazard and were requesting confirmation before initiating lockdown procedures. Override alarm, Krill said tiredly into his console. Code human eating lunch. Yes, that is now an actual override code. No, I do not want to discuss it. Jaque munched contentedly, completely oblivious to the chaos his meal was causing. He pulled out his datapad and started working on his lab report between bites of progressively more alarming food items. Professor Krill. Velna asked quietly, her voice carrying the weight of someone who had witnessed too much. What do we do about this? About humans in general. Krill watched Jaque eat a ghost pepper the way most species might eat a grape, washing it down with coffee that could probably power a small engine. We do what the galaxy has always done when faced with something that defies understanding. We document it. We study it and we try very hard not to think about the implications. The implications being that humans are either the toughest species in the galaxy or the most oblivious to their own mortality or possibly both. And they achieve the space flight anyway. They are out there now among the stars eating things that should kill them and calling it breakfast. Jaque finished his lunch, sealed the container, and pulled out a small bag of mints. Okay, all good. Ready for the rest of class. What's next, Professor? Krill looked at his lesson plan, then at Jaque, then at the various chemical alerts still blinking on his console, then back at his lesson plan. Group discussion on ethical specimen handling. Cool. So, my report for today is basically done. Want to hear my thesis? I suspect I do not, but proceed. Jaque pulled up his datapad. Introduction to Xenobotany. Day 12. Today, I learned that most aliens think my breakfast is a war crime. I got an A on my survival instincts report without trying, which is ironic because everyone keeps saying I don't have survival instincts. Also, Professor Krill built me a special box to sit in, which is either discrimination or a reasonable safety precaution, depending on your perspective. It's weird, but honestly, this is still less weird than that semester I studied abroad in Australia, and everything there was also trying to kill me, so I guess I'm used to to it at this point. Professor Krill stared at Jaque for a long moment. M.R. Hoffman, you are simultaneously my most frustrating and my most fascinating student. I do not know whether to expel you or write a dissertation about you. Why not both? Jaque suggested helpfully. Please stop talking and let me teach. You got it, Professor. The rest of class proceeded without incident,
Mostly because Hackerman sealed in his bus and limited himself to asking questions that did not involve consuming anything. As students filed out at the end of the period, they gave Jacques contentment area wide bird-like sailors avoiding a reef that had claimed too many ships. Belna lingered behind, approaching Jacques' bus cautiously. That was really dangerous. You know, bringing food that could trigger contamination alerts. Yeah, I know, Jacques said, packing up his stuff. But he was hungry. And honestly, after eating your dead plant and surviving, regular hot pepper seem pretty tame. Everything's relative, right? I suppose that is true. Belna paused. For what it is worth, I am glad you did not die. It would have been extremely traumatic and also generated substantial paperwork. Thanks, Belna. That's the nicest thing anyone said to me all week. As Jacques left the lab, still sealed in his own personal containment protocol, Professor Krill updated his course notes for future semesters. Warning: humans will eat anything. Adjust safety protocols accordingly. Invest in better insurance. Possibly reconsider career choices. Somewhere across the galaxy, humanity continued its expansion into space, blissfully unaware that they had already become the universe's most terrifying invasive species. Not through weapons or conquest, but through the simple, undeniable fact that they looked at poison and said, "Yeah, but have you tried it with hot sauce?" And somehow, impossibly, that was even more frightening.